en el alma que muchas veces no sabemos cómo solucionarlo. Muchas veces pensamos si hago esto o esto, porque nosotros somos personas que, es cierto, tratamos de planificar cosas, de estrategias con el propósito de nosotros llegar a sentirnos mejor. Pero Jesús nos dice, miren, nada en absoluto, nada da resultados para que el alma descanse. Es más, personas lo hacían en el tiempo de Jesús. Personas estaban tratando, sí, en una u otra manera de hallar ese descanso para el alma. Y Jesús le dice, no se puede esto. No se puede en ustedes. Por eso dice, venid todos aquellos que están trabajados, aquellos que están cansados. Esto es, aquellos que entendemos que nosotros no podemos solos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, sin duda. Y todos tratamos de solucionar también esos problemas. Y no nos damos cuenta muchas veces que aquella persona que puede ayudarnos con el alma, que es el todo del centro, es la suela del zapato, ¿sí? Eso es lo que es el alma en uno. Es solo Jesús. No hay otro. Es solo Jesús. Y Él nos está invitando a nosotros y nos dice, vengan. Pero nosotros muchas veces, cierto, somos como los de las parábolas, que escuchamos a Jesús decir, sí, vengan. Y sí queremos, y de pronto salimos de acá, de pronto comenzamos nuevamente en lo nuestro y nos distraemos con los afanes de la vida y llegamos a lo mismo y tratamos de nosotros solucionar nuestros problemas, como yo pienso es lo mejor. Y Jesús nos dice, venga. Jesús quiere dar paz para el alma. Usted puede físicamente hablando descansar, pero eso no significa que le va a dar paz al alma. Emocionalmente hablando, usted también puede relajarse, sí, con diferentes cosas que pueden hacer y cosas que ciertamente sí son dignas de ser disfrutadas, pero eso no va a dar descanso al alma. Solo Jesús lo hace. Y Jesús lo hace en dos ángulos o en dos frentes.
¿Cuál es ese reposo? ¿Qué es el reposo de Dios? Es tener esa comunión con Dios, es tener esa seguridad de Dios. Es como cuando, no sé, se me ocurre, en tiempos de guerra, no sé si usted ha visto, lo más cercano que nosotros podemos hablar de guerra es películas, ¿verdad? Claro, películas. Conocí a una persona ciertamente que fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Estaba en su lecho de muerte, tendría 90 años, sí, los cumplió en un hospital y fui a visitarlo, hablé con él y le dije, wow, usted ha vivido bastante. Usted ha experimentado muchas cosas y una de las cosas que él me dijo y que siempre quedan guardadas en mí es, sí, pero ¿qué hubiese sido de mí sin mi Jesús? Qué hermoso testimonio. El hombre estaba que se moría, yo estaba allí con el propósito de tratar de alentarlo, de ayudarlo, y yo, wow, salí alentadísimo de allí, ¿sí? Y en tiempo de guerra, cierto, tienen que también hacer usos de diferentes formas de ayudarse mutuamente. Por ejemplo, si es que estamos juntos y yo tengo que cruzar esta calle, qué sé yo, tú guardas mi espalda. Yo corro y tú tratas de protegerme. ¿Sí? Esa es la idea. Hermanos, entienda lo siguiente, que cuando hablamos del reposo de Dios, estamos hablando de Dios nos tiene guardados. No significa que una bala no nos puede caer, no significa ello, pero lo que sí significa es Dios nos tiene guardados. Dios está cuidando. Esa es la idea, que nosotros entendamos que no estamos solos andando. Si usted, hermano, usted anda solo, es porque usted lamentablemente no está andando en la fe en Jesús. Pienso que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y creo que necesitamos nosotros corregir ello, es que no nos gusta el pasado. Y lo digo esto porque aquí se nos está hablando del pasado. Pensamos que el pasado no debe existir. Justo hace poco se leyó algo, leí algo que decía, hay que olvidar el pasado. Yo le aseguro lo siguiente, que si usted olvida el pasado, usted va a cometer los mismos errores en el futuro. No tengamos temor del pasado. Sobre todo un pasado que Dios nos perdonó. Y si Dios nos perdonó, hermanos, en ese aspecto, no permitamos que el pasado nos aflija. No permitamos que el pasado nos condene. Pero sí entendamos lo siguiente, el pasado nos puede enseñar muchísimo, como en este pasaje. Y una de las cosas que el pasado nos puede enseñar es que si nosotros atravesamos las cosas en una manera tan dolorosa por nosotros o para nosotros como nosotros la atravesamos, es porque no lo hicimos en Jesús. Y este futuro, si nosotros no entendemos las lecciones del pasado, vamos a hacer lo mismo. Que el pasado sean nuestras lecciones. Cierto, mucho, este pasaje, ¿no? este comentario que leía decía, Dios dice que perdona y se olvida. Sí, pero ¿de qué se olvida? Dios se olvida de que lo hemos ofendido, pero no que necesariamente Dios se olvide de la historia. ¿Acaso no es cierto que muchas veces también en las Escrituras, por ejemplo, Dios recuerda a través del escritor, y esto fuisteis vosotros? No está mal. El problema sí está en cómo nosotros hacemos uso de ese pasado. Y ojalá que lo hagamos en el Señor, con el propósito de que ese pasado nos ayude a corregir nuestro presente y nuestro futuro. No solo este capítulo, sino hasta el capítulo 3. Todo el capítulo está que les recuerda, miren, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Y luego les dice, oh voy. Y les está diciendo, miren, está permaneciendo una promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros quizás parezca no haberlo alcanzado. Y es que el reposo en nosotros no es que esté lejos, porque si usted tiene a Jesús, entienda, ese reposo es Jesús,
pero no estamos experimentando ese reposo, sino que seguimos buscando cómo descanso, y seguimos con nuestras estrategias. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya sé esto, y después nos damos cuenta que sí da resultados por un tiempito nada más, pero después lo mismo. Después lo mismo. Dice, porque también nosotros, o a nosotros, mire usted, versículo número 2, esto es a nosotros, actualmente se nos ha anunciado la buena nueva. Y qué expresión gramatical esta, ¿sí? En verdad que sí, qué hermosa, qué contundente, donde expresa, entre otras cosas, la seguridad, la capacidad de lo que se está expresando. Cuando se habla, entienda usted, hermano, hermana, ¿sí?, de la palabra anunciar, rápidamente es respecto al Evangelio de Jesucristo, la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Y dice, se nos ha hecho eso, ¿sí? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del pasado. Vamos a ver también más adelante. Pero lamentablemente a ellos, a los del pasado, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema, hermano, no es la falta de tranquilidad. El problema no es la falta de reposo. El problema es la falta de fe en nosotros. Ese es nuestro problema. Que nosotros, a pesar de que Dios nos dice, oye, miren, esta es la forma como deben vivir, esta es la forma, esto es lo que se debe hacer, esta es la forma como debemos nosotros conducirnos. Nosotros seguimos pensando que sí, pero las cosas han cambiado. Cierto, las cosas han cambiado, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo y nos está diciendo, yo cuido tus espaldas. Pero nosotros pensamos que sabemos más. Nosotros pensamos que ciertamente, sí, no, definitivamente, sí, hay que cambiar. No hay que hacerlo. Porque mire usted, aquí se está hablando de un mensaje que era tan poderoso en el pasado como lo es en el presente. Y estamos hablando de 3.500 años de diferencia, ¿sí? Esa es la palabra de Dios, ese es el Evangelio de Jesús. El Antiguo Testamento siempre apuntaba a Jesús. Y ojalá que para usted y para mí, hermanos, el Evangelio de Jesús sea la mente de Jesús. Una mente que es tan llena, tan poderosa, tan completa, tan suficiente, que simplemente lo que yo necesito hacer es obedecerla. Pero ¿por qué razón es que estas personas en el pasado no experimentaron el reposo? ¿La oyeron? Sí. Y dicho sea de paso, la palabra oír en este caso significa no solo escuchar, sino también tener la capacidad de entenderla. Ya la entendí. Pero a pesar de que ellos escucharon y a pesar de que ellos entendieron, no obedecieron. ¿Suena familiar esto? Claro que sí. Usted y yo en muchas cosas sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero nosotros pensamos, no, pero también puede ser así, sí. No, si es Dios, no hay que también puede ser así. Si es Dios, y bien lo dijo Santiago, ¿sí?, no solo seamos oidores, sino también hacedores, porque si no oímos y no hacemos y tratamos de hacer en diferentes formas, ¿a quién nos engañamos? Nos estamos estafando a nosotros mismos. Eso es lo que pasa cuando nosotros, entiendan, si no escuchamos y oímos y tratamos más bien nosotros de en alguna forma decorarla, en alguna forma también hasta cambiarla. Hermanos, la idea es, Señor, sí, creo en ti. Pero los que hemos creído, dice en el versículo 3, entramos en su reposo. Dios desea darle reposo. Jesús desea que sus vidas y las mías no sean vidas tan afanadas, no sean vidas tan complicadas en razón de esos nuestros afanes, nuestros anhelos y todo ello, problemas también. Dios no desea.
Dios desea que usted entienda, yo estoy guardándote la espalda. No importa cuál tipo de problema sea. No importa cuál tipo de dificultad esto sea. No le importa. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Y acá vamos a hablar de algo que honestamente sí, es para sacarse el sombrero. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego dice algo que también deberíamos prestar mucha atención. Aunque las obras, la palabra suyas parece que ha sido agregada, no que esté mal, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entienda usted esto, la idea era la siguiente cuando Dios crea al hombre. Ustedes hagan lo que yo les digo. Ustedes hagan lo que yo he hecho. Ustedes también han hecho. O sea, las obras que yo quise para ustedes, desde el pasado ya las había designado. Ustedes simplemente confíen. Hermanos, entienda usted lo siguiente, ¿sí? Las cosas hoy no son distintas. Nosotros seguimos mirando hacia el futuro, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Y qué tal si simplemente miramos a Dios y entendemos, Dios tiene diseñado exactamente todo aquello que todo creyente debe hacer, toda iglesia debe hacer? Pero nosotros, en lugar de, insisto, mirar hacia, cierto, Señor, tú nos has dicho eso. Claro que sí, ¿se acuerda usted? Lo hemos estudiado esto, cuando Pedro, sí, él dice quién Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, miren, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las cosas que han sido atadas en el cielo, las cosas que han sido, o conforme han sido desatadas en el cielo, así también tienen que hacerse acá. O sea, no tenemos nosotros que estar viviendo pensando en qué es lo nuevo, sino más bien tenemos que, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? Y eso es lo mismo acá en el versículo número 3, al final, Israel no tenía que estar pensando, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Sino más bien, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor les dijo, es más, pero aún así nada. Y nosotros también. Y es más, muchas veces tenemos, creo yo, nosotros, si me permite la palabra, la sinvergüencería de no hacer caso a lo que está escrito y todavía decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Revélame. Y está escrito. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Dios le dijo, no, ustedes no entran. Ustedes no entran a mi reposo. Y claro, nosotros sabemos y lo hemos estudiado, sí, que al reposo al que se refiere es la tierra prometida. Pero tenga cuidado con ello, ¿sí? Tenga cuidado con ello porque lo vamos a ver aquí. Pero sí, en alguna forma podemos hablar de ello. Pero mire lo que dice en el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Recuerde, Dios hace los cielos y la tierra. Y en el séptimo día descansa. La palabra o la pregunta es, ¿descansa de qué? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez de qué descansa Dios en ese día? ¿Agotamiento? Imposible. ¿De qué descansa Dios? La palabra descanso tiene que ver también con satisfecho. Porque la Biblia dice, Dios vio lo que había hecho y fue bueno. ¿Y qué más dice? ¿Se acuerda usted? En gran manera. O sea, esto es satisfactorio. Esto me da descanso.
Esto es bueno. Fue bueno para la creación. Fue satisfactorio para Dios. No que Dios comenzó nuevamente a trabajar en el día primero. No es así. Porque nosotros pensamos eso, ¿verdad? Descansó. Entonces el siguiente día seguro que ya dejó de descansar. No es eso. Dios estuvo satisfecho con su creación mientras su creación fue conforme Él la hizo. Hasta que llegó, ¿qué cosa? El pecado. ¿Y en qué se envolvió Dios de ahí en adelante? En su redención y en la mía. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajo? ¿En qué están trabajando ellos? Su redención y la mía, y la de todo el mundo. O sea, ¿qué significa acá? Cierto, Jesús estuvo satisfecho. Perdón, Dios estuvo satisfecho. Fue pleno. Fue suficiente. Y hermanos, ese es el reposo que Dios quiere también brindarnos a nosotros. De plenitud. De satisfacción. Pero no está en un día. Los judíos pensaban, ¿verdad? El séptimo día, el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. Esto es más allá. Pero también entiendan que la ley, nuevamente, sí apuntaba siempre todo a Jesús. Todo a Jesús. Y aquí ya les estoy dando la respuesta, ya, ¿verdad? De ¿dónde en realidad está el descanso? El descanso ciertamente está en Jesús. Luego dice en el versículo número 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Qué manía la de Dios de estar repitiendo a cada rato, ¿no? Pero ¿por qué tiene que estar repitiéndonos tanto esto? ¿Qué tal si nos está repitiendo esto porque sabe cuán duros somos nosotros? Que muchas veces no entendemos a la primera. Y nos tiene que estar repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, ¿sí? Porque si usted y yo comenzamos a reflexionar, ciertamente nosotros también repetimos y repetimos, repetimos nuestra desobediencia a Él. Porque yo sé qué es lo que necesito. Yo sé qué es lo que quiero. Yo sé esto y esto y esto y esto y esto. Y les aseguro, hermanos, si usted supiese, la palabra sería más delgadita. ¿Sí? La palabra sería más delgadita. Pero me temo que usted y yo no sabemos. Y por eso nosotros seguimos preguntándonos cuál es la razón para nuestra existencia. ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué es esto y aquello y todo esto cuando Dios nos dice, oye, hijos, que ustedes creen que... Ustedes creen que yo soy de palo acá. Nosotros pensamos, el futuro a nosotros, como no sabemos nada del futuro, nos quiere, nos atrae. Porque sabemos que el pasado, no es mucho lo que hemos hecho, ¿no? Y nos gusta y pensamos, sí, y sí. Y Dios nos dice, hijos, yo ya te escribí todo lo que quiero que tú hagas. Y lo que quiero es que simplemente escuches y obedezcas. El reposo está asegurado. Por lo tanto, dice en el versículo número 6, no, vamos a saltearnos el versículo 6, ¿ok? Vamos a saltearnos el versículo 6. Porque el versículo 7 y el 8 pienso que nos van a ayudar a entender mejor, ¿sí?, los tiempos.
No que el escritor de Hebreos se equivocó, no, para nada. Definitivamente él es inspirado, sí, simplemente estoy tratando de ayudar a que lo entendamos mejor. Dice en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mira lo que dice el versículo 8. Porque si Josué, y esto es muy importante, ¿sí? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, rápidamente, conclusión, Josué tampoco les dio reposo. Porque nosotros pensamos, ok, ya, lo entendemos de aquellos que pecaron en el desierto y murieron en el desierto, lo entendemos, ¿sí? Les dijeron, no, Dios les dijo, no entrarán en mi reposo, ¿sí? Pero otra generación entró en el reposo, que nosotros pensamos es el reposo. Otra generación entró en la tierra prometida, con Josué, con Caleb. Moisés no entró, lo cual entienda, si el reposo va más allá de simplemente ser hijo de Dios o llegar a ser hijo de Dios, porque Moisés era hijo de Dios, pero no entró en el reposo. Aarón era hijo de Dios, pero no entró en el reposo. O sea, no estamos hablando aquí de la salvación. Con Josué, el pueblo, repito, la nueva generación, entró en la tierra prometida. Pero algo interesante y revelador es lo que dice el versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, conclusión, no le dio. En realidad la Biblia lo dice, ¿sí? Aquí se puede leer, no le dio. Existen 3 a 4 tipos de oraciones condicionales en el original. La primera condición es asumida como si ocurrió. Esto es, si creyesen, esto es, ya creyeron, o ya que creyeron, se asume como, ¿sí? La segunda es que la condición se toma como que no se dio. Es como si sigo con el mismo ejemplo, si creen, pero no han creído. Esta oración condicional es la segunda. Sí, Josué, pero no lo hizo. Si Josué les hubiese dado, ¿sí?, el reposo, y repito, el contexto también lo enseña, no hablaría después de otro. Hay un momento. Total, el reposo no era la tierra prometida. No, es que nosotros siempre nos dejamos distraer con muchas cosas tangibles, ¿sí? Con qué sé yo, con logros, nos dejamos distraer. Porque si el reposo en verdad lo hubiesen encontrado al entrar en la tierra prometida, no se hablaría de ello. Qué espesa que es esta mosca. Alguien de casualidad ha traído un matamosca, ¿sí? Si a usted le gusta el mensaje, quizás usted está diciendo Satanás, pastor. Está aquí. Si no le gusta el mensaje, quizás Dios está que para que se quede callado, ¿no? Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Qué pasó con Josué? ¿Entraron? Sí, entraron. Pero no hicieron lo que Dios les dijo. ¿O sí? Dios les dijo, miren, ustedes conquisten todo aquello que yo quiero que ustedes conquisten. Yo les voy a dar a ustedes la victoria. Pero no, se contentaron con un poco nada más. Dios les dijo, miren, ustedes votan a todos, ¿sí? A todos estos cananeos y ellos los votan. Y ellos eran más, o sea, ellos eran mejor buena, o más gente, ¿no? Como decimos ustedes, queremos buena gente nosotros, pero ¿para qué votar? Porque hay que amarlos también. Nosotros muchas veces nos creemos, repito, nunca lo vamos a decir, que somos mejores que Dios. Dios le dijo, ustedes sáquenlos, voten. No, pero si podemos convivir aquí con ellos.
Es más, también necesitan de nosotros. Claro que necesitaban de Dios. Pero la idea no es, hermanos, que nosotros tratemos de razonar respecto a lo que Dios nos ha dicho. Lo que necesitamos es obedecer a ese nuestro Dios. Y por esa razón ellos no disfrutaron de ese reposo. Nosotros muchas veces, por dejar de obedecer a Dios o al dejar de obedecer a Dios, pensamos, no, pero por esto, o por esto otro, o por esto otro. Y pensamos que estamos justificados, ¿verdad? Porque claro, el mundo con el que convivimos hace eso también, entonces nosotros pensamos que también podemos, también tenemos el derecho de hacerlo. Y ciertamente lo puedes hacer. Ciertamente lo podemos hacer. Pero ¿qué significa ello? No vamos a disfrutar del reposo. No podemos. Es más, mire usted, sí, pasó el tiempo, ¿sí? Moisés, Josué y luego también David. Por eso le decía, vamos a considerar el versículo 6 y 7 después. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, se seguía hablando de lo del pasado, faltaba que algunos entren en él, y aquellos quienes primero, esto es lo de Moisés, se les anunció la buena nueva, no entraron, pero ¿por causa de qué? Desobediencia. Usted y yo, hermanos, nunca vamos a poder disfrutar del reposo de Dios día a día mientras nosotros tengamos la actitud, yo sé que es lo mejor para mí. No vamos a poder. Mas cuando recién nosotros nos rindamos a Dios, sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, te obedezco. Sí, Señor, voy. Recuerden las palabras de Jesús, venid a mí, venid a mí. Pero me temo que nosotros estamos nuevamente llegando a hacer muchas de las cosas que en el pasado se hizo y que no les ayudó. Y mire, pasó el tiempo, ¿sí? Y David, como que 500 años después, David, un hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios, un hombre que entendió, oye, sí, pues Dios no nos ha dado solo esto, Dios nos ha dado más. Así que David como que animó a su pueblo. David, guiado e inspirado por el Espíritu de Dios, nuevamente les hizo entender a su pueblo, necesitamos entrar en el reposo de Dios, vayamos por aquello que Dios nos está diciendo nosotros debemos hacer. ¿Sabía usted que recién con David, Israel como nación llegó a habitar en la mayor parte de lo que Dios les había ofrecido como la tierra prometida? Recién con David. Antes no. Después tampoco. Con David. David hizo que, cierto, el pueblo mirando a Dios, tratando de que el pueblo haga las cosas en Dios, extendió, ¿sí?, su reino, o el reino lo extendió. Salomón es otro cantar, ¿sí? Por eso escribió los cantares. No, Salomón es otro tío. No. Por eso es que David les dijo a su pueblo, hoy, mire lo que le dice, ¿sí? David otra vez, en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy. ¿Usted qué va a hacer con el hoy? No tenga temor del pasado. No se deje afanar por el futuro. El problema es el hoy. Creo que el hoy nosotros no le damos muchas veces la importancia. El pasado, no, olvídate del pasado, ¿sí? Míralo al futuro, ¿sí? Vamos hacia el futuro y queremos ir y nos vamos hacia el futuro. Y nos olvidamos del hoy. O sea, ¿a quién vamos a seguir hoy? Porque entiendes, si no tienes reposo hoy, no vas a ver bien el futuro. Vas a seguir en lo mismo. Eso es lo que va a pasar. Dice hoy, diciendo después de tanto tiempo, una vez más, 500 años quizás, desde lo uno y lo otro, ¿sí?
Y dice, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema es un tema de fe, el problema es un tema de corazón. ¿A quién nosotros en verdad estamos escuchando? Por ejemplo, si tiene usted mucho sueño el domingo, ¿qué hace? Tienes que escucharle a tu cuerpo también, ¿verdad? Hermanos, escuchemos a Jesús. O muchas veces también, si no, simplemente no tengo ganas, pues, y también las emociones son importantes. Escuchemos a Jesús. O si esto dice tal persona y esto dice tal otra persona y me gusta eso, suena bien para mis oídos, pero en verdad es lo que dice Jesús. Porque muchas veces eso nos ocurre a nosotros. No es nuevo. No es nuevo. Eso pasó durante Moisés. La lectura bíblica, ¿se dio usted cuenta? ¿Sí? ¿Cómo es que dijeron, no, nosotros somos más que Aarón? ¿No? Hermanos, esto no es nuevo. Esto es algo que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué nuevamente les hubiera dado el reposo, o sea, no estaría hablándose de otro reposo. Mire usted, pasaron ya 3.500 años hasta el libro de Hebreos, y nuevamente, ¿qué es lo que se está hablando? El mismo mensaje. Hoy. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe usted qué es lo que...? Mire usted, si me permite usted el atrevimiento. Han pasado 2000 años desde Hebreos hasta nuestros días. El mensaje sigue siendo el mismo hoy, pero nosotros hay que cambiarlo. Hay que ser más atrevidos. Hay que hacer nosotros de nosotros. Sí, podemos. Y la Biblia nos dice, es hoy. Y mire lo que nos dice en el versículo 9, 10, con eso terminamos. Por tanto, queda un reposo para ¿quién? El pueblo de Dios. No es para personas que no son creyentes. Es para nosotros. Iglesias del Señor. Creyentes. Pero ¿se da usted cuenta cómo nosotros manejamos las iglesias del Señor? Me temo que muchas veces a nuestra manera, cuando la idea es, Señor, ¿qué quieres que tú que yo haga? Con temor, con reverencia. Porque el que ha entrado en su reposo, entienda usted, sí, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Se acuerda usted qué es lo que dijimos de Dios cuando llegó a hacer los cielos y la tierra? Él dijo, eso está bien. Eso está bien. Ojalá que usted confíe tanto en Dios que respecto a cada día de su vida usted pueda decir, esto está bien. Cierto, quizás no me agrade mucho, pero Él está conmigo. Él está conmigo. Hermanos, estamos reposando en verdad. No me refiero a que usted piense que usted es bíblico porque acá se tira sus cabeceadas. No estoy hablando de eso, ¿sí? Está nuestra alma reposando en Jesús porque Jesús sabe absolutamente todo respecto a nosotros. Es más, Jesús sabe qué va a hacer de usted mañana, pasado mañana y los días que le permite estar acá. Jesús sabe. Y no me refiero a que sabe en el sentido de que va a permitir que usted lo decida. No, Jesús ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer con el propósito de que cada día usted pueda vivir en su reposo para gloria y honra de Él, para beneficio de tantas personas alrededor nuestro. ¿Sabía usted que muchas personas de nuestro testimonio, sí, como iglesias, personas alrededor nuestro ni caso nos hacen? Y usted rapidito quizás está pensando, yo sé por qué, pastor. Por eso, porque tenemos que hacer esto y esto y esto otro.
porque no estamos viviendo el Evangelio de Jesús. Recuerde usted lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo les hablé, pero ustedes no escucharon. ¿Qué se nos está diciendo a nosotros? En el versículo número 2 nuevamente, sí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Suficiente, dicho sea de paso. Eso es lo que necesitamos nosotros, iglesias del Señor, para hacer lo que Dios quiere que seamos y para que también seamos nosotros de bendición para otros. Pero mientras nosotros dejemos de lado el Evangelio, porque nosotros pensamos que sabemos más, estamos en nada. Ni usted va a disfrutar de ese reposo, ni usted va a ayudar a que otros disfruten de ese reposo. Es el Evangelio de Jesús. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder. Es poder de Dios. El Evangelio en sí tiene un mensaje poderoso en una manera inherente. Tiene un poder que es inherente a Él. Creamos, vivamos, compartamos. Si solamente nosotros hiciésemos ello, viviríamos en el reposo de nuestro Dios. Nos ponemos todos de pie. En reverencia. Padre, gracias te damos una vez más por tu bondad. Gracias por Jesús. Ciertamente, el pueblo de Israel tuvo un séptimo día en el cual reposar. Lamentablemente no lo entendieron bien. Ellos pensaban que quizás era solo en lo físico o en lo religioso. Tú, Señor, nos has brindado a Jesús. Que no cometamos el mismo error. Que no busquemos en Jesús el descanso que nosotros queremos encontrar, sino más bien que en Jesús nosotros encontremos el descanso que tú quieres brindarnos a nosotros. Que solamente necesitamos creer, obedecer. Ayúdanos a despojarnos en verdad de tanto pensamiento que, Señor, está tratando de oscurecer ese tu evangelio. Y no me refiero a pensamientos en otros, sino en uno mismo. Porque pensamos, si hago esto y esto y esto y esto y esto, seguro que voy a estar bien. Cuando la idea es rindámonos a Jesús. Escuchemos a Jesús. Obedezcamos a Jesús. Qué hermoso saber que a pesar, Señor, de los tiempos, tu palabra, el Evangelio de Jesús, sigue siendo tan poderoso y tan importante como lo fue, Señor, cuando Jesús vino, cuando Jesús lo predicó. Ayúdanos a creer. Que no tengamos temor de los tiempos. Si en todo caso, si hay alguien de quien tener temor es de nuestra desobediencia, de nuestra falta de fe. Y que, Señor, podamos nosotros rendirnos a ti. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. El coro número 114, por favor, hermanos. Coro número 114. La paz nunca tendrá sin Jesucristo. Él solo puede dar solas. Sin Él esta vida es vana.
murió en el Calvario por nosotros, sufrió la cruel pasión, recíbele, oh amigo, y dale tu corazón. En las cartas que el apóstol Juan escribe a las iglesias en Apocalipsis, como conclusión de una de ellas, la última en realidad, dijo él lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mires lo que menciona acá Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es reposo. Ese es el reposo que Dios nos quiere ofrecer en Jesús. Pero nosotros estamos afanados en otras cosas. Y mientras nosotros no nos rindamos, mientras nosotros simplemente no nos neguemos a sí mismos, vamos a seguir más en lo mismo. Quizás vamos a tratar de enmascarar ciertas cosas, pero vamos a seguir más en lo mismo. Quizás vamos a tratar de justificar ciertas cosas, pero vamos a seguir en lo mismo. Mientras Jesús nos dice, mi evangelio, mi ser. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle a Dios, Dios cierto, me cuesta creer en ti. No me refiero a salvación necesariamente, sino a todo aquello que Jesús nos está diciendo para nosotros obedecer y hacer. Me cuesta. Porque yo quisiera algo distinto. Y me pregunto si habrá algo mejor que lo que Jesús nos puede ofrecer. No lo hay. Nos ofrece de su reposo. Quizás hay alguien esta mañana que entiende, ¿cierto? Hay muchísimas cosas que yo sé Jesús quiere de mí, pero ¿cierto? Yo veo el cristianismo o el evangelio como si fuese simplemente un buffet. Me acerco a lo que me gusta. Lo que no me gusta lo dejo de lado. O lo que no me parece lo dejo de lado. Y qué gran error estamos cometiendo. Pero quizás usted en esta mañana entiende quién Jesús es. Y ese Jesús es suficiente, sí. Ese Jesús es suficiente. Y hoy usted quiere decirle, sí Señor, ahora entiendo. Tú eres a quien yo necesito, así como te necesito a ti para salvación. Y gracias a esa tu misericordia, Señor, me permitiste llegar a conocerte. Ahora entiendo que así también necesito de ti cada día, cada momento. Hoy. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle, Padre, perdóname. Necesito, Señor, escucharte a ti. Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios. Levanta la mano. Aquí hay alguien. Si hay un mensaje, hermano, el cual necesitamos creer, es el Evangelio. Si hay un mensaje el cual nosotros necesitamos predicar, es el Evangelio. Si hay un mensaje el cual nosotros necesitamos vivir, es el Evangelio. Es más que suficiente. Vamos abriendo nuestros corazones a Dios en oración.
disfrute del reposo de Dios. En reverencia, por favor, hermano Josito, dirígenos en esta oración. Padre amado, Señor, Padre Santísimo, gracias por esta palabra de esta mañana, Señor, pude escuchar. Nos hace pensar, Señor, en cuánta necesidad tenemos de ti para poder vivir, Señor, reposadamente, como tú quieres, Señor, que vivamos. Perdónanos porque nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de obediencia, Señor, nos alejamos más de ti cada día, crucemos nuestros corazones y nos maltratamos, pero sobre todo, Señor, dejamos de honrarte a ti, que te mereces toda honra y gloria, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a meditar tu palabra, para que cada día, Señor, podamos buscarte, cada día podamos acercarnos más a ti, cada día podamos vivir más conforme a tu santa voluntad. Y poder, Señor, siempre estar encaminados, Señor, en lo que tú hayas determinado para nuestras vidas. Gracias, Padre Santísimo, porque a pesar de que tú creaste todo de una manera perfecta, y aún cuando nosotros nos alejamos de ti, tú decidiste, Señor, seguir trabajando, redimirnos, reconciliarnos contigo, Señor. Perdónanos porque nosotros no apreciamos ese regalo tan grande que tú nos das, Señor. Gracias, Padre bueno, por recordarnos hoy mediante tu palabra y permitirnos, Señor, siempre guardar cada fragmento, cada palabra tuya en nuestros corazones para poder siempre poner en práctica nuestra vida eterna. Bendice al pastor, bendice a mis hermanos, estamos aquí, aún los que no han podido venir, Señor, que siempre podamos mirar de ti en nuestra vida y podamos ser de bendición para otra iglesia, para otras personas que aún no te conocen. En el sagrado nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan un bonito día.